Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo de la 24ª semana del tiempo ordinario. Vemos en pantalla el tema para este domingo. ¿Qué dice ahí? El sufrimiento. Vamos a hablar un poco del sufrimiento. ¿Qué pretende el Señor con el sufrimiento? Lo que quiere el Señor es que ese sufrimiento lo podamos elevar a una experiencia espiritual. Le demos un grado de espiritualidad para que el sufrimiento sea menos doloroso y lo coloquemos al pie de la cruz. Recordemos que el hombre que más sufrió fue Jesús de Nazaret, que en este mundo de la biosfera o de este mundo terrenal, en donde hay 7.000 millones de pobladores, Jesús es el único ser humano viviente en este mundo terrenal que antes de nacer ya tenía su biografía escrita. ¿Qué es la biografía? Cuando alguien pasa por este mundo terrenal y deja un poco de historia, al morir alguien le puede copiar, escribir su biografía. Pero en Jesús no, en Jesús ya tenía toda su biografía escrita en el Antiguo Testamento. Acabamos de leer el libro del profeta Isaías, cómo el profeta Isaías hace una radiografía, una biografía de Jesús de Nazaret. Parecía que el profeta Isaías hubiese vivido en la época contemporánea a Jesús de Nazaret, como que Jesús iba viviendo y el profeta Isaías iba escribiendo, pero no. Recordemos que el profeta Isaías, 800 años atrás del nacimiento de Jesús, ya había escrito esa historia de Jesús, porque el profeta Isaías habla de parte del Señor. Lo que el profeta dice es palabra de Dios. Cuando se lee palabra de Dios es porque una persona ungida y que ha entrado en conexión y en comunicación con Dios, esa palabra es palabra de Dios, porque es el hombre que se sumerge al misterio de Dios para hablar directamente su palabra. Lo mismo pues hoy nos lo da a entender el Evangelio de San Marcos. En el capítulo 8, Jesús va caminando por la historia de este mundo en sus obras, enseñanzas, milagros, prodigios, una cantidad de cosas extraordinarias que posee el Señor y que la gente lo identifica, que en Él hay algo fuera de lo común. Por eso Jesús llama a sus discípulos y les pregunta: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Jesús pasa pues por las aldeas de Cesarea de Filipo.
Cesarea de Felipe, ¿qué es? Es un conjunto de aldeas donde hay un gran edificio, donde allí se contempla grandes misterios. Y la gente cree que esos edificios son cosas poderosas, que lo ha construido pues lo que llamamos el rey Herodes Felipe, así se llamaba el segundo nombre. Y este hombre hace esas aldeas y le colocan pues Cesarea de Felipe. Jesús pasa por ahí curando y sanando heridas que han provocado unos grandes poderosos, que han dejado sino sufrimiento en las personas. ¿Qué quiere Jesús? Que ese sufrimiento lo subsanemos y que lo volvamos más a espiritualidad, porque el poderoso, el grande, el que tiene el poder sobre algunas personas, cuando cree que está sufriendo, lo que hace simplemente es dejar el sufrimiento, atrapando directamente en el otro algunas cosas para que ese sufrimiento se pueda calmar. El poderoso no sufre porque tiene en sus manos las leyes y las normas. Jesús va a esos lugares y quiere sanar. Por eso reconocen a Jesús en sus obras y milagros. La pregunta es, ¿qué dice esa gente? ¿Quién soy yo? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. No se equivocaron. Jesús tiene esos acontecimientos y tiene esas facultades. Esas personas sacaron 4 en el examen, 4. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un poco de Juan Bautista, Jesús tiene algo de Elías, Jesús tiene algo de profetas, pero tiene mucho más que ellos. Por eso la pregunta es más particular. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Sacó 5 en el examen. Pedro saca 5. ¿Por qué saca 5? Porque ese es Jesús. Jesús es el Mesías, el ungido, el que tenía que venir a la liberación, a rescatarnos del dolor y del sufrimiento, para que lo podamos asimilar más en una vida mucho más espiritual. Hoy pues el Señor sabe muy bien que los discípulos están contagiados de esas filosofías judías, de esos celotes, escribas, fariseos, que quieren vivir una vida sin dolor y una vida sin sufrimiento. Jesús dice, hay que asumir el dolor y el sufrimiento, hay que asumirlo, porque como personas humanas y dentro de nuestra dignidad humana poseemos el sufrimiento. Siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Quiere Jesús elevar, alterar ese sufrimiento a una vida más espiritual. Lo que decía San Camilo de Lelis, cuando mi dolor y mi sufrimiento lo coloco al pie de la cruz, el dolor y el sufrimiento va a ser cada día menor. Hoy pues Jesús y sus discípulos pues saben que este hombre asumirá la cruz de la redención. Por eso llama pues Pedro aparte a Jesús, se le dice, no lo permita Dios, no vamos a permitir que tú, siendo un gran líder del pueblo de Israel, vaya a sufrir y a padecer por nosotros. Estaba contagiado, Pedro estaba contagiado directamente por esas mentalidades judías donde no permitían el sufrimiento, donde el rey o donde el líder del pueblo de Israel iba a asumir poderes, iba a asumir cualidades grandes, iba a tener terrenos, iba a brindar grandes puestos. Eso pensaban los apóstoles. Jesús les quita esa mentalidad y Jesús llama otra vez a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos son diabólicos. Tú no piensas como Dios. Ese es un pensamiento judío. ¿Qué es lo que yo vengo a quitar? Ese pensamiento judío que viene contaminado. No queremos sufrir y no queremos aceptar la cruz. No. Hoy la segunda lectura del apóstol Santiago nos lo va a decir. La fe sin obras no sirve para nada. Mire, el demonio tiene fe y cree en Dios, inclusive cree más que Pedro. Va mucho más adelante diciendo cuando Jesús estaba haciendo un exorcismo
y le sacaba el diablo a alguien, el diablo le decía a Jesús: sabemos quién eres, tú eres el Hijo de Dios, no nos haga daño. Ya sabía el diablo que Jesús era un ser divino y que de él venía esa mentalidad de Dios. El diablo cree y tiene mucha fe, pero no tiene obras, no tiene obras. El diablo nos pone trampas, nos dice: crean, pero no hagan nada de lo que crean. Esa es la mentalidad del diablo. Vayan a misa, pero vuelvan a su casa a ser groseros con su esposa, con su esposo, con sus hijos, roben, hagan adulterios. Eso pasa en nuestras vidas. Leemos la palabra de Dios, leemos el evangelio, vamos a misa, comulgamos y vamos a actuar como actúa el demonio. El demonio cree, claro, pero no hace obras, no hace obras. Ese es el principio de la retribución. Se llama la ley de la retribución. Tú me das y yo te doy. Si tú no me das, yo no te doy. Jesús cambia esas normas y quiere que seamos más angelicales y menos demonios. Porque en el corazón tenemos un espíritu demoníaco. Creemos en Dios, creemos en la palabra, hacemos el Santo Rosario y criticamos la gente, adulteramos cada día más esos conceptos de pecado y vivimos una vida oscura. Eso es lo que pretende Jesús hoy en el evangelio. Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son pensamientos de Dios, sino pensamientos de hombres. Apártate, asumamos la cruz, asumamos el dolor, asumamos el sufrimiento. El sufrimiento va a estar ahí. El sufrimiento hace parte de una vida humana, hace parte de nuestra dignidad. El sufrimiento hace parte de nuestra existencia. Aquel que quiera quitar el sufrimiento de su vida está alterando su personalidad. No quiero sufrir. Entonces consumamos drogas, alcoholismo, caigamos en la prostitución, queramos ser felices de otro punto de vista. Ese sufrimiento lo queremos eliminar. No, hay que asumirlo con responsabilidad. El sufrimiento siempre va a estar ahí. Sufrimos todos los días, o todos los días tenemos felicidades. La vida es altibajos, pero hoy nos invita el Señor a quitar ese diablo que tenemos en el corazón, donde creemos, pero con ideas. Creemos con raciocinios, pero no creemos de verdad. Hoy el apóstol Santiago reprende al demonio y le dice: sin fe, y si la fe no tiene obras, está muerta. Una fe sin obras es demoníaca. Una fe sin que podamos ayudarle a los pobres, a los que están enfermos, a los tristes, a los avergonzantes. Si nosotros no tenemos la virtud y el valor espiritual, y si esa fe no está envuelta de virtudes, es una fe demoníaca. El demonio también cree, pero el demonio tiene obras. Hoy nos quiere el Señor limpiar el corazón, nos quiere transformar, nos quiere renovar, nos quiere sanar. Es el Señor quien sana a sus discípulos y hoy quiere sanar la iglesia. Nosotros, el pueblo de Dios, quiere ser sanado por el Señor para seguir el proceso de santidad. Sin cruz y sin sufrimiento no hay santidad. Sin cruz y sin sufrimiento no hay redención. Jesús asume la cruz. Los discípulos querían atrajar la cruz porque es un principio demoníaco. El demonio se mete a los discípulos en Judas para que Jesús no tome la cruz. Y si Jesús no toma la cruz, no hay redención y no hay resurrección. Tenía que asumir la cruz. Por eso dice él: yo voy a asumir la cruz, el dolor y el sufrimiento, para que después pueda resucitar. Si queremos resucitar, hagamos lo que nos dice el Señor. Hagamos una fe con obras y ayudemos a la humanidad. Seamos más humanistas, seamos más fraternos, tengamos una capacidad más elevada de lo que es el principio de la evangelización, pero más práctica, puesta en obras, que es lo que Él pretende hoy el Señor a través de este evangelio. Conclusión: el cristianismo implica renuncia y sufrimiento. Seguir a Cristo es seguirlo también en la cruz de cada día. Y para ahondar un poco más en el asunto, Jesús agrega una explicación adicional: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio, la salvará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.